El año era 1021 de Cristo, y 150 guerreros nórdicos, hombres, que habían hecho temblar a reyes por toda Europa, estaban de pie en tierra extranjera, agarrando armas de hierro forjadas en los fuegos de la conquista. En 3 años brutales, abandonarían todo y huirían de esta tierra para siempre, derrotados no por ejércitos, sino por guerreros a quienes habían llamado bárbaros. Esta es la historia de cómo la piedra venció al hierro, cómo los asaltantes más temidos del mundo encontraron su igual, y cómo un solo toro escapado cambió el curso de la historia humana. Durante los siguientes 500 años, antes de sumergirnos en esta guerra, olvidada que reescribió el destino de 2 continentes, necesito saber algo. ¿Desde dónde estás viendo ahora mismo y qué hora es allí? Deja tu ubicación y hora local en los comentarios. Tengo genuina curiosidad por ver qué tan lejos viaja esta historia alrededor del globo. Ahora, déjame llevarte de vuelta a una mañana helada en el Atlántico Norte, donde todo estaba a punto de salir catastróficamente mal. Para 1021 la expansión nórdica había alcanzado su cenit. Desde su tierra natal escandinava, estos asaltantes convertidos en colonos habían tallado reinos por toda Europa. Habían navegado ríos hasta lo profundo de Rusia, servido como la guardia de élite del emperador bizantino y empujado hacia el oeste más allá de Islandia y Groenlandia. Ahora ponían sus ojos en tierras incluso más allá del mundo conocido, un lugar que habían llamado Vinland, la tierra del vino. Liderando este esfuerzo de colonización estaban los hijos de Eric el Rojo, el legendario explorador que había descubierto Groenlandia. Primero vino Leif Erikson, quien alrededor del año 1000 había encontrado este nuevo mundo rico en uvas silvestres, madera interminable y ríos rebosantes de salmón. Luego vino su hermano, Thorvald el Desafortunado, ardiendo de ambición por establecer control nórdico permanente sobre este paraíso. Los pueblos indígenas que habitaban estas tierras, probablemente naciones Beothuk o Mi'kmaq, habían llamado hogar a este lugar durante miles de generaciones. Los nórdicos los desestimaron como Skrælings, un término que significa miserables o salvajes. Esta suposición arrogante les costaría todo. Pero aquí está lo que hacía a Vinland tan valioso que valía la pena morir por él. El periodo cálido medieval había transformado el Atlántico Norte, haciendo las aguas inusualmente navegables y la tierra notablemente fértil. Los nórdicos descubrieron uvas silvestres creciendo en lugares donde el Terranova moderno no podría sostenerlas. Encontraron bosques de árboles masivos, perfectos para construcción, de barcos, un recurso desesperadamente necesario en la deforestada Groenlandia. Encontraron prados para pastar y aguas llenas de peces más grandes que cualquier cosa en mares europeos, primitivos de la Edad de Piedra. Pero los números de bajas ocultan la verdadera historia. Esto no fue solo derrota militar, fue catástrofe psicológica. Los guerreros nórdicos se definían a sí mismos a través de victoria, a través de conquista, a través de imponer su voluntad sobre otros. Aquí, cada fortaleza se convirtió en debilidad. Cada táctica falló. Cada suposición demostró ser catastróficamente errónea. El asentamiento se convirtió en una prisión. Las mujeres no podían recolectar comida sin escolta armada. Los niños no podían jugar fuera de muros defensivos. El ganado que no había sido matado o robado estaba lentamente muriendo de hambre, porque pastar significaba vulnerabilidad al ataque. El sueño de Vinland se convirtió en una pesadilla de vigilancia constante, noches sin dormir, y la certeza creciente de que estaban perdiendo una guerra que no podían entender. El año 3 llegó con el asentamiento apenas funcionando. Karlsefni sostuvo una reunión del consejo. Tenían 2 opciones claras: abandonar Vinland o morir en él. Algunos guerreros, aferrándose desesperadamente al honor, argumentaron por luchar hasta la muerte. Pero las mujeres, incluyendo la esposa embarazada de Karlsefni, Gudrid, proporcionaron la voz de razón que salvó vidas. ¿Qué honor existía en dejar morir a niños por orgullo? ¿Qué gloria en defender una tumba masiva? El consejo nórdico final en América del Norte fue amargo más allá de palabras. Habían venido como conquistadores y se iban como refugiados. Habían planeado establecer un reino y huyen con lo que pudieran físicamente cargar.
Habían soñado con victorias dignas de saga y encontraron solo derrota, agotamiento y muerte. Mientras los nórdicos preparaban su retirada, pánica del continente que habían intentado conquistar, el verdadero costo se volvió devastadoramente claro. Esto no fue solo un asentamiento fallido o inversión perdida. Esto fue el fin de la expansión vikinga hacia el oeste para siempre. Las mismas personas que habían hecho temblar a Europa estaban ellas mismas, huyendo con miedo de un enemigo que habían desestimado como salvajes. La retirada de Vinland fue caos envuelto en desesperación y vergüenza. Colonos nórdicos cargaron sus barcos con energía frenética, abandonando cualquier cosa que no cupiera en los cascos. 3 años de construcción, cultivo y sueños dejados atrás en horas. Los edificios en lawns o meadows, talleres que habían fundido, hierro de pantano en metal utilizable, casas largas que habían albergado familias a través de inviernos brutales, edificios de almacenamiento llenos de suministros, todos abandonados a los elementos. Y victoria enemiga. Los guerreros indígenas mantuvieron presión implacable hasta el mismo final. Flechas silbaron desde la línea de árboles mientras colonos nórdicos llevaban suministros a sus barcos en carreras desesperadas, sin asalto final masivo. Esa no era su manera. Solo recordatorio constante de que irse era la única opción que no. Terminaba en muerte para todos. El proceso de carga reveló la transformación completa de la expedición. Habían llegado con ganado, ovejas, cerdos, caballos, la fundación de asentamiento permanente. Se fueron con el ganado que había sobrevivido 3 años de incursiones y hambruna. Muchos animales habían sido matados por asaltantes o muertos por negligencia. Habían venido con planes de expansión territorial. Se fueron esperando solo llegar a Groenlandia con vida. Gudrid, ahora madre de Snorri, Thorfinnsson, el primer niño europeo, nacido en las Américas, agarró a su infante mientras su barco se alejaba de la orilla. Alrededor de ella, hombres heridos gemían de heridas, de flecha que supuraban sin tratamiento médico apropiado. La vista de América del Norte, desvaneciéndose detrás de ellos, trajo no tristeza o arrepentimiento, sino alivio abrumador. Habían sobrevivido. Las sagas registran al menos 8 guerreros nórdicos muertos, comenzando con Thorvald. Las bajas indígenas no fueron registradas completamente por fuentes nórdicas, pero evidencia arqueológica y tradiciones orales sugieren pérdidas significativas en ambos lados. Sin embargo, las cifras de bajas pierden completamente el verdadero impacto histórico. Esto fue derrota estratégica total. Los nórdicos no habían perdido una sola batalla, habían perdido una guerra entera. No habían fallado en tomar una ciudad fortificada, habían fallado en establecer cualquier presencia permanente en absoluto. No habían negociado una retirada honorable, habían huido con terror. El impacto psicológico destrozó la confianza vikinga a través de Escandinavia. Estas eran personas que habían conquistado donde quiera que hubieran navegado. Su identidad cultural completa dependía de ser asaltantes imparables, conquistadores inevitables. En Vinland habían encontrado su igual y más. Habían sido completamente dominados. El viaje a casa tomó semanas de navegación peligrosa del Atlántico Norte. Barcos que habían dejado Groenlandia llenos de esperanza y ambición regresaron cargando derrota y trauma. Karlsefni, el comerciante que había invertido todo en esta empresa, pasó el viaje calculando pérdidas, no solo en bienes y vidas, sino en daño de reputación irreparable. Cuando llegaron a Groenlandia, luego Islandia, las historias se esparcieron con velocidad impactante. Las sagas oficiales enfatizarían la valentía nórdica, minimizarían la derrota, culparían a la suerte desafortunada y las circunstancias. Pero la verdad viajó en susurros entre guerreros, en conversaciones silenciosas en salones de hidromiel, en advertencias pasadas de padre a hijo. Vinland significaba muerte. Los Skrælings eran invencibles. Mantente alejado. Cualquiera que sugiera lo contrario te está enviando a tu tumba. La historia pivotó sobre flechas indígenas y tácticas superiores. Considera la línea temporal alternativa que no sucedió. Los vikingos establecen asentamiento permanente en 1021. Las enfermedades europeas llegan 500 años antes. Los pueblos indígenas enfrentan plaga apocalíptica, sin 5 siglos para desarrollar
poblaciones más grandes y sociedades complejas. La colonización europea comienza en el año 1000, no en 1492. En cambio, la victoria indígena creó una barrera de 500 años que lo cambió todo. Europa olvidó las tierras occidentales más allá de Groenlandia. Los mapas las etiquetaron como mitología o leyenda. Cuando Colón finalmente alcanzó las Américas en 1492, encontró continentes con millones de habitantes, civilizaciones complejas, ciudades vastas que rivalizaban con capitales europeas en tamaño y sofisticación. Esas civilizaciones existieron porque los vikingos fallaron. Las consecuencias inmediatas en América del Norte vieron a los pueblos indígenas reclamar sus costas completamente. Los edificios nórdicos abandonados se convirtieron en fuentes de hierro valioso, clavos, cuidadosamente extraídos, herramientas reutilizadas, metal comerciado a través de vastas redes. En décadas, la naturaleza reclamó los asentamientos. En siglos, incluso las tradiciones orales se desvanecieron a leyenda y mito. Para los nórdicos, las consecuencias fueron inmediatas y duraderas. Ninguna expedición mayor nunca regresó a Vinland. Unas pocas empresas pequeñas posiblemente cosecharon madera durante las siguientes décadas, pero siempre incursiones rápidas, nunca intentos de asentamiento. La ruta occidental fue oficialmente cerrada, declarada no rentable e insostenible. Groenlandia misma, eventualmente, sería abandonada cuando el período cálido medieval terminó y el hielo reclamó el Atlántico Norte. El hijo de Gudrid, Snorri, ese primer europeo americano, creció en Islandia escuchando historias de su lugar de nacimiento. Nunca regresó. Nadie lo hizo. Su estatus único, nacido en una tierra que su pueblo no pudo conquistar, simbolizaba toda la empresa fallida. La expansión europea había chocado con un muro que no podía romper. Las consecuencias personales persiguieron a los sobrevivientes por el resto de sus vidas. Guerreros que habían huido en lugar de morir enfrentaron estigma social en la sociedad nórdica que valoraba la muerte en batalla por encima de la supervivencia. La reputación de Karlsefni eventualmente se recuperó a través de cuidadosa gestión de saga y conexiones políticas, pero en privado todos sabían él había liderado la retirada. Él había ordenado el abandono. Él había elegido supervivencia sobre gloria. Las tradiciones orales indígenas, donde sobrevivieron epidemias posteriores y colonización, contaron historias dramáticamente diferentes. Historias de victoria contra invasores extranjeros. Historias de defensa exitosa de la tierra natal. Historias de guerreros que usaron inteligencia e innovación táctica para derrotar fuerza bruta y tecnología superior. Estas historias sostuvieron mentalidades de resistencia a través de capítulos posteriores y más oscuros del contacto europeo. Esta guerra de 3 años resonaría a través de 5 siglos. El fracaso vikingo en Vinland creó una pausa de 500 años en la expansión europea, el retraso más consecuente de la historia. Cuando los europeos finalmente regresaron en 1492 con Colón, no encontraron tribus dispersas de cazadores-recolectores, sino civilizaciones continentales. El imperio azteca en su apogeo, controlando vastos territorios. El imperio inca comandando miles de millas de sofisticadas redes de carreteras. La cultura del Mississippi construyendo ciudades que rivalizaban con capitales europeas en población y complejidad. Esos 5 siglos importaron más de lo que podemos comprender. Las poblaciones indígenas tuvieron tiempo para crecer exponencialmente, desarrollar sociedades complejas, crear culturas elaboradas. Cuando las enfermedades europeas finalmente llegaron con Colón y exploradores subsecuentes, golpearon poblaciones de millones, no miles, devastadoras más allá de la imaginación. Sí, pero no la extinción completa, que podrían haber ocurrido si la enfermedad hubiera llegado en el año 1021. La arqueología moderna confirma lo que las sagas insinuaron a través de exageración y mito. En 2021, investigadores usaron dendrocronología avanzada y datación de eventos de rayos cósmicos para colocar definitivamente Long Meadows exactamente en 1021. Dice, esto no era mitología o jactancia vikinga. Los europeos realmente intentaron colonizar América del Norte 500 años antes de Colón y realmente fallaron completa y totalmente. Ese fracaso estableció patrones que se repetirían a lo largo de la historia, patrones
que estrategas militares modernos todavía estudian. Superioridad tecnológica europea asumida pero no garantizada. Innovación táctica indígena consistentemente subestimada con peligro europeo. El peligro de aplicar doctrinas de guerra convencionales a enemigos no convencionales. Ventaja de terreno triunfando sobre ventaja de armas. Conocimiento cultural derrotando superioridad tecnológica. ¿Qué hace superior a una civilización? Los vikingos tenían armas de hierro, barcos que cruzaban océanos, lenguaje escrito, organización militar centralizada y siglos de experiencia en guerra europea. Los pueblos indígenas no tenían nada de esto según estándares europeos. Sin embargo, un lado ganó decisivamente. Poseían algo más valioso que cualquier tecnología: adaptación perfecta a su ambiente, flexibilidad táctica, propósito unificado en defender su tierra natal y la sabiduría de luchar en sus propios términos en lugar de aceptar las reglas de combate del enemigo. El mito del dominio europeo inevitable muere en Vinland si los vikingos, los depredadores ápice de Europa que habían conquistado desde Irlanda hasta Constantinopla, podían ser derrotados por armas con puntas de piedra y tácticas superiores. Entonces el determinismo tecnológico falla como marco explicativo. La historia no se trata de civilizaciones superiores inevitablemente reemplazando a las inferiores. Fueron escritos en sangre y piedra por los norteamericanos indígenas en 1021, movilidad sobre armadura estática, conocimiento ambiental sobre fuerza bruta, paciencia y pensamiento estratégico sobre agresión y gratificación inmediata. A veces la tecnología más avanzada es simplemente conocer cada arroyo, colina y sendero del bosque. A veces el arma más grande es forzar a tu enemigo a luchar en tus términos, en tu ambiente, por tus reglas. A veces la victoria viene no de tener hierro, sino de hacer que el hierro sea completamente irrelevante para el resultado. 150 guerreros nórdicos con armas de hierro, armadura de cota de malla y doctrina militar europea. Huyeron de guerreros con flechas con puntas de piedra y escudos de piel. No porque la piedra vence al hierro en confrontación directa, no lo hace, sino porque los guerreros que blandían piedra entendieron algo que los vikingos nunca captaron hasta que fue demasiado tarde. Las guerras no se ganan con armas superiores, sino con sabiduría superior. La primera guerra europeo-americana terminó con retirada europea completa, humillante y permanente. Los asaltantes más temidos de la historia encontraron algo que nunca habían encontrado antes: un enemigo que se negó a luchar por sus reglas, no pudo ser intimidado por su reputación temible y sabía exactamente cómo transformar cada fortaleza vikinga en debilidad fatal. Cuando discutimos la América precolombina, a menudo imaginamos pueblos aislados no preparados para contacto europeo, esperando pasivamente la conquista. Vinland prueba lo completamente opuesto. Cuando el contacto llegó 5 siglos antes, los pueblos indígenas respondieron con estrategia militar sofisticada, resistencia coordinada a través de grupos tribales e innovaciones tácticas que derrotaron a los mejores guerreros de Europa. No fueron víctimas pasivas esperando que la historia les sucediera. Fueron agentes activos que moldearon la historia a través de sus elecciones, su coraje y su brillantez táctica. La saga vikinga en América del Norte termina no con conquista, sino con una pregunta inquietante que resuena a través de siglos. ¿Qué pasaría si hubieran tenido éxito? ¿Qué mundo inimaginablemente diferente habitaríamos hoy si la colonización europea hubiera comenzado 5 siglos antes, si las enfermedades hubieran llegado cuando las poblaciones indígenas eran más pequeñas y más vulnerables, si reinos nórdicos hubieran sido establecidos desde Terranova hasta Florida? Nunca sabremos la respuesta. Porque cuando armas de hierro encontraron flechas con puntas de piedra en costas norteamericanas en 1021, la piedra ganó decisivamente. Y durante 500 años, Europa recordaría esa lección devastadora y se mantendría alejada, dejando a las Américas desarrollarse en sus propios términos hasta que Colón navegó en 1492. La historia de Vinland no es solo historia antigua. Ahora necesito tus pensamientos honestos. Si estuvieras liderando esos guerreros nórdicos y te dieras cuenta de que tus tácticas no estaban funcionando contra un enemigo que se negaba a luchar en tus términos, ¿qué habrías hecho diferente?
Te habrías adaptado más rápido, retirado antes o intentado algo completamente diferente. Y aquí está lo que realmente me mantiene despierto por la noche. ¿Qué otros conflictos olvidados cambiaron el curso de la historia humana de maneras que todavía no entendemos completamente? Deja tus pensamientos en los comentarios. Abajo leo cada uno y tengo genuina curiosidad sobre tu perspectiva sobre esto. Si encontraste esta historia tan fascinante como yo al investigarla, hazme un favor y presiona ese botón de suscribir. Hay docenas más de guerras olvidadas, batallas y momentos históricos que cambiaron todo, pero de alguna manera fueron borrados de la narrativa popular. Los estoy trayendo todos a la luz, una historia a la vez, y no quiero que te pierdas ni una sola. Gracias por escuchar hasta el final. Significa más de lo que sabes. Lanzo Meadows, descubierto por arqueólogos en 1960, prueba que esto no era mitología o exageración de saga. Aquí se encontraba el primer asentamiento confirmado de Europa en las Américas, talleres para fundición de hierro, casas largas diseñadas para habitación permanente, instalaciones de reparación de barcos. Esto no era un puesto comercial temporal. Esto estaba destinado a ser el comienzo de una América nórdica. La dinámica de poder parecía abrumadoramente unilateral. Los nórdicos traían hachas anchas que podían talar árboles antiguos en minutos, espadas con patrones soldados que podían atravesar escudos de piel, puntas de flecha de metal que podían perforar cualquier cosa que los pueblos indígenas poseyeran. Usaban cota de malla, miles de anillos de hierro entrelazados que podían desviar armas de piedra. Llevaban tácticas militares refinadas a través de conquistar la mitad de Europa. Los pueblos indígenas, según estándares europeos, eran tecnológicamente primitivos. Sus flechas con puntas de sílex o hueso, sus barcos construidos de pieles de animales, su armadura hecha de cuero, Sin caballos. sin armas de metal, sin doctrina militar escrita. Sin embargo, en 3 años, los nórdicos abandonarían su asentamiento y huirían a través del Atlántico para nunca regresar. Los primitivos enseñarían a los depredadores, ápice de Europa, una lección en guerra que nunca olvidarían. Porque cuando estos dos mundos colisionaron, Nadie podría haber predicho lo que sucedería después. la expedición nórdica de 1021 representó 20 años de exploración occidental, culminando en colonización seria. Esto no era una incursión, esto era asentamiento permanente. Entre las 160 almas había guerreros, ciertamente, pero también mujeres. Niños y ganado. Trajeron ganado para leche y carne, ovejas para lana, cerdos para todo lo demás. Trajeron las herramientas para recrear la civilización nórdica en un nuevo mundo. Liderándolos estaba Thorfinn Karlsefni Thorfinn, el prometedor, un rico comerciante islandés que se había casado con Gudrid. Torbjarnardóttir, viuda de uno de los hermanos de Leif Erikson. Con él venía Thorvald mismo, aún buscando la gloria que le había eludido bajo la considerable sombra de su hermano. Su equipo representaba el pináculo de la tecnología de la era vikinga. Hachas anchas con mangos de 1 metro y cabezas triangulares que pesaban 2,5 kilos, devastadoras, en combat, esenciales para despejar tierra. Espadas con acero doblado docenas de veces, creando hojas que podían doblarse sin romperse. Escudos redondos construidos de tilo, ribeteados con hierro. Más críticamente, cota de malla que podía detener cualquier arma cortante conocida en la Europa medieval. Las fuerzas indígenas permanecen más difíciles de cuantificar, deliberadamente así. No se reunían en grandes ejércitos como las fuerzas europeas. No anunciaban sus números con tambores y cuernos. Usaban el bosque mismo como un arma, apareciendo y desapareciendo como niebla matutina. Sus armas, desestimadas por los nórdicos como primitivas, estaban perfectamente adaptadas a su ambiente. Las flechas podían ser fabricadas rápidamente de materiales locales, sin necesidad de frágiles líneas de suministro desde Groenlandia. Sus arcos, hechos de maderas flexibles desconocidas en Escandinavia, podían impulsar esas flechas primitivas con fuerza impactante. Sus barcos de piel podían navegar aguas demasiado poco profundas para los barcos, Largos vikingos. permitiendo ataques desde direcciones inesperadas. Pero oculto en la carga nórdica
había algo que condenaría la expedición entera. Animales domesticados que los pueblos indígenas nunca habían visto. Criaturas que parecerían monstruos de otro mundo. Especialmente un toro, cuyo escape desencadenaría una catástrofe que se convertiría en espiral de 3 años de derramamiento de sangre. El primer contacto entre nórdicos y pueblos indígenas había sido en realidad pacífico. Las sagas registran comercio, tela roja intercambiada por pieles. Los pueblos indígenas estaban fascinados por el color vívido de la tela, imposible de lograr con tintes locales. Los nórdicos estaban impresionados por la calidad de las pieles, superior a cualquier cosa en mercados europeos. Karlsefni, entendiendo los peligros del malentendido cultural, prohibió a su gente comerciar armas. Había visto lo que sucedía cuando culturas diferentes adquirían la tecnología militar del otro. Esta prohibición sería respetada hasta que no lo fue. El desafío geográfico que enfrentaban los nórdicos era inmenso. A diferencia de Europa, donde los ríos llevaban a asentamientos y los caminos conectaban pueblos, Vinland era naturaleza virgen ininterrumpida. Cada expedición tierra adentro significaba entrar a un ambiente donde sus enemigos conocían cada árbol, cada arroyo, cada escondite, donde la armadura pesada se convertía en una responsabilidad en lugar de un activo, donde su superioridad táctica, el muro de escudos, la carga coordinada no significaba nada si no podías forzar a tu enemigo a pararse y luchar. Las fuerzas indígenas permanecen más difíciles de cuantificar, deliberadamente así. No se reunían en grandes ejércitos como las fuerzas europeas. No anunciaban sus números con tambores y cuernos. Usaban el bosque mismo como un arma, apareciendo y desapareciendo como niebla matutina. Sus armas, desestimadas por los nórdicos como primitivas, estaban perfectamente adaptadas a su ambiente. Las flechas podían ser fabricadas rápidamente de materiales locales, sin necesidad de frágiles líneas de suministro desde Groenlandia. Sus arcos, hechos de maderas flexibles desconocidas en Escandinavia, podían impulsar esas flechas primitivas con fuerza impactante. Sus barcos de piel podían navegar aguas demasiado poco profundas para los barcos Largos vikingos. permitiendo ataques desde direcciones inesperadas. Pero oculto en la carga nórdica había algo que condenaría la expedición entera. Animales domesticados que los pueblos indígenas nunca habían visto. Criaturas que parecerían monstruos de otro mundo. Especialmente un toro, cuyo escape desencadenaría una catástrofe que se convertiría en espiral de 3 años de derramamiento de sangre. El primer contacto entre nórdicos y pueblos indígenas había sido en realidad pacífico. Las sagas registran comercio, tela roja intercambiada por pieles. Los pueblos indígenas estaban fascinados por el color vívido de la tela, imposible de lograr con tintes locales. Los nórdicos estaban impresionados por la calidad de las pieles, superior a cualquier cosa en mercados europeos. Karlsefni, entendiendo los peligros del malentendido cultural, prohibió a su gente comerciar armas. Había visto lo que sucedía cuando culturas diferentes adquirían la tecnología militar del otro. Esta prohibición sería respetada hasta que no lo fue. El desafío geográfico que enfrentaban los nórdicos era inmenso. A diferencia de Europa, donde los ríos llevaban a asentamientos y los caminos conectaban pueblos, Vinland era naturaleza virgen ininterrumpida. Cada expedición tierra adentro significaba entrar a un ambiente donde sus enemigos conocían cada árbol, cada arroyo, cada escondite, donde la armadura pesada se convertía en una responsabilidad en lugar de un activo, donde su superioridad táctica, el muro de escudos, la carga coordinada no significaba nada si no podías forzar a tu enemigo a pararse y luchar. Entonces llegó la mañana que lo cambiaría todo. Thorvald, el desafortunado, lideró 9 hombres en una exploración costera, buscando recursos y mapeando territorio. Descubrieron 9 hombres indígenas, durmiendo bajo sus barcos de piel volcados en una playa aislada. Lo que siguió no fue exploración, ni siquiera fue combate, fue asesinato. 8 murieron sin despertar. Hachas nórdicas diseñadas para partir escudos y mallas hicieron trabajo rápido de hombres sin armadura. La sangre se empapó en la arena. Los cuerpos yacían quietos bajo el sol de la mañana. Pero el 9º hombre
se alejó rodando de un golpe mortal, se puso de pie de un salto y desapareció en la línea de árboles antes de que los vikingos perseguidores pudieran atraparlo. Thorvald supuestamente se rió. «Un salvaje no puede resistir contra el hierro nórdico», dijo. Ese único sobreviviente les costaría todo. 3 días pasaron en falsa calma. Los nórdicos regresaron a su base, jactándose de su fácil victoria. Habían probado la superioridad nórdica. Habían enviado un mensaje a cualquier amenaza potencial. ¿Qué mensaje habían enviado realmente? Que los europeos matarían sin causa, atacarían sin advertencia, asesinarían hombres dormidos por deporte. Al cuarto amanecer, la respuesta indígena llegó. Thorvald estaba inspeccionando reparaciones de barco cuando el primer explorador tropezó en el campamento, jadeando por aire. «Los bosques se están moviendo», logró decir. De la línea de árboles emergieron guerreros, docenas, luego decenas. Se movían en grupos coordinados, extendiéndose para rodear la posición nórdica. Esto no era la respuesta dispersa que los nórdicos esperaban de primitivos. Esto era estrategia militar organizada. «¡Muro de escudos!», gritó Thorvald. Sus hombres se apresuraron por armas, formando su formación defensiva tradicional. Escudos trabados, armas listas, cada hombre cubriendo a su vecino. Pero estos enemigos no cargaron como guerreros europeos. Se detuvieron justo fuera del alcance de la espada y desataron devastación. El aire se llenó de muerte. Flechas silbaron a través del aire. Matutino, no disparos. Dispersos de primitivos sin entrenamiento, sino andanadas coordinadas. Puntas de piedra y hueso se quebraron contra escudos y cota de malla, pero el volumen puro era abrumador. Guerreros nórdicos se agacharon detrás de sus escudos, mientras las flechas golpeaban como granizo en un techo de metal. «¡A los barcos!». Thorvald ordenó una retirada de combate a sus naves, donde los cascos podrían proporcionar cobertura adicional. Sus hombres retrocedieron hacia el agua, escudos trabados, mientras las flechas continuaban lloviendo. Llegaron a los barcos largos y los voltearon de lado, creando barricadas de madera. Durante horas, la tormenta de flechas continuó. Guerreros nórdicos se acurrucaron detrás de sus fortificaciones, ocasionalmente soltando flechas propias, pero sus enemigos eran sombras en el bosque, imposibles de apuntar efectivamente. Entonces, durante una breve pausa, Thorvald miró entre su escudo y la barandilla del barco para evaluar su situación táctica. Una sola flecha atravesó el espacio. El asta, no más gruesa que el pulgar de un hombre, con punta de piedra afilada, encontró las pocas pulgadas de carne expuesta entre la armadura de Thorvald y el escudo. Perforó profundo en su axila, perforando su pulmón. La flecha que lo mató desafió toda experiencia militar vikinga. La piedra no debería haber penetrado tan profundo. El ángulo no debería haber sido posible. El tiempo, exactamente cuando se expuso, sugería puntería paciente y hábil más allá de cualquier cosa que habían encontrado en guerra europea. Thorvald miró el asta sobresaliendo de su cuerpo con genuina sorpresa. La sangre hizo espuma en sus labios mientras jadeaba. «He obtenido buena tierra en mi agarre, aunque difícilmente la disfrutaré». Sus hombres se reunieron alrededor mientras su líder, hermano del famoso Leif, hijo de Eric el Rojo, moría en una playa sin nombre a miles de millas de casa. Lo enterraron en un lugar que llamaron Crosanes, con cruces de madera en su cabeza y pies como había pedido. La primera tumba vikinga en América del Norte, la primera prueba de que la armadura de hierro no podía garantizar victoria. La primera advertencia que debería haber sido atendida, pero no lo fue. Aquí es donde se pone aún más loco. Los guerreros indígenas no presionaron su ventaja. Se derritieron de vuelta en el bosque, su punto hecho. Esto no fue violencia aleatoria o sed de sangre. Esto fue respuesta militar calculada. Habían demostrado que podían matar líderes nórdicos. Habían mostrado su superioridad táctica en su propio terreno. Habían dado a los invasores una oportunidad de irse con honor. Los nórdicos no la tomaron. Vieron la muerte de Thorvald como demandando venganza, no sabiduría. Se prepararon para guerra total contra un enemigo que todavía no entendían, un enemigo que acababa de mostrarles exactamente cómo se lucharía este conflicto. En términos indígenas, con tácticas indígenas,
con victorias indígenas. El patrón estaba ahora establecido. Los nórdicos tratarían de imponer guerra al estilo europeo. Muros de escudos, armadura pesada, posiciones defensivas fijas. Los guerreros indígenas responderían con tácticas fluidas, movilidad superior, alcance efectivo y ventaja de terreno. Cada fortaleza nórdica se convertiría en una debilidad fatal. Cada pieza de armadura de hierro se convertiría en una carga durante persecución. Cada fortificación fija se convertiría en una trampa. Y esto era solo el comienzo. El amanecer rompió sobre el asentamiento en Straumfjord. Los nórdicos habían sobrevivido su primer invierno, establecido perímetros defensivos y comenzado a creer que podían hacer que esta empresa funcionara a pesar de la muerte de Thorvald. Entonces el caos estalló desde dentro de su propio campamento. El toro, una bestia masiva traída para cría, se había liberado de su corral. Bramando con rabia o miedo, cargó a través del asentamiento y se estrelló en el bosque. Colonos nórdicos se apresuraron tras él, sabiendo que no podían permitirse perder ganado tan valioso. Lo que sucedió después cambió el curso de la guerra. Un grupo de comerciantes indígenas se había acercado al asentamiento para su intercambio regular de bienes. Nunca habían visto un toro domesticado. Para ellos, esto era un monstruo, un demonio, rugiente con cuernos cargando directamente hacia ellos. Los guerreros se dispersaron con terror. Algunos corrieron, algunos se congelaron. El toro, probablemente solo buscando libertad, cargó a través de su grupo y desapareció en el bosque. Pero para los pueblos indígenas esto parecía un ataque. Una bestia de guerra nórdica deliberadamente liberada sobre ellos. En la confusión, con nórdicos persiguiendo al toro y guerreros indígenas defendiéndose contra lo que percibían como un asalto, estalló la violencia. 2 colonos nórdicos aislados de sus compañeros fueron derribados por flechas. Sus cuerpos no fueron recuperados hasta el día siguiente, ya fríos. ¿Cómo podía un animal de granja desencadenar una guerra? Porque ningún lado entendía lo que el otro estaba pensando. Los nórdicos vieron propiedad valiosa escapando. Los pueblos indígenas vieron un arma que no podían comprender. Ambos lados interpretaron la respuesta del otro como agresión. El comercio se detuvo. La frágil paz se hizo añicos. Ambos lados se prepararon para lo que vino después. Meses pasaron en enfrentamiento tenso. Entonces Karlsefni tomó una decisión que reveló la verdadera naturaleza de las Intenciones nórdicas. capturarían personas indígenas para traer de vuelta a mercados de esclavos europeos carga humana que valía fortunas en Noruega. El plan parecía simple: emboscar un grupo comercial, abrumarlos con armas de hierro, zarpar con cautivos. Los nórdicos se prepararon cuidadosamente. Identificaron un grupo que venía a comerciar en una ensenada específica. Posicionaron sus fuerzas en ocultamiento. Cuando los barcos de piel aparecieron, atacaron con precisión coordinada. Fue un desastre completo. La emboscada no encontró nada más que barcos vacíos, señuelos. Los guerreros reales emergieron del ocultamiento en las alturas sobre la ensenada. Los nórdicos, atrapados al descubierto sin lugar donde esconderse, enfrentaron una tormenta de flechas diferente a cualquier cosa en guerra europea. Más flechas que en Stamford Bridge, recordó un sobreviviente más tarde, haciendo referencia a la famosa batalla de 1066 en Inglaterra. Pero en Stamford Bridge podía ver a tus enemigos cargar contra ellos, traer armas de hierro a soportar. Aquí los enemigos eran sombras entre árboles, lloviendo muerte desde posiciones elevadas. Los nórdicos huyen a sus barcos bajo fuego constante. Hombres cayeron con flechas en sus espaldas, el último deshonor en cultura nórdica. Apenas llegaron a sus barcos, escudos erizados de astas como puercoespines. La trama de secuestro murió en esa playa, junto con cualquier ilusión nórdica de conquista fácil. Para el segundo invierno, ambos lados estaban exhaustos. El comercio se reanudó tentativamente en un nuevo asentamiento llamado Hop, más al sur donde el clima era más suave. Los nórdicos necesitaban pieles para el frío brutal. Los pueblos indígenas habían desarrollado un gusto por productos lácteos, algo que más tarde tendría consecuencias devastadoras cuando enfermedades europeas llegaran siglos después, pero por ahora parecía inofensivo. La paz era frágil, pero sosteniéndose por un hilo.
Entonces uno de los hombres de Karlsefni notó que su hacha faltaba. Estas no eran herramientas simples. Las hachas nórdicas eran valiosas, a menudo decoradas con plata, a veces pasadas de generación en generación. Acusó a un comerciante indígena de robo. Lo que siguió reveló el defecto fatal en la justicia nórdica, sin investigación, sin intento de buscar, sin consideración de que el hacha pudiera simplemente estar extraviada. El hombre acusado fue agarrado y matado en el acto, ejecutado por un crimen que nunca fue probado. Este asesinato sellaría el destino de la América nórdica. Los pueblos indígenas habían tolerado ataques sin provocación, habían soportado el incidente del toro, habían defendido contra intentos de esclavización, pero la ejecución de un hombre inocente, bajo la apariencia de justicia, esto demandaba respuesta que no podía ser ignorada. 3 días después, esa respuesta llegó en el horizonte, no el puñado de embarcaciones comerciales que los nórdicos esperaban, sino una flotilla más allá de contar. Barcos de piel acercándose desde múltiples direcciones, coordinando sus movimientos con obvia precisión militar. Los nórdicos se apresuraron a posiciones defensivas, pero su asentamiento en Hop estaba diseñado para vida cómoda, no defensa de sitio. Entonces los guerreros indígenas revelaron su obra maestra táctica, no tecnología nueva, sino enfoque estratégico revolucionario. No se reunieron para asalto frontal contra escudos vikingos trabados. Mantuvieron distancia, usando fuego de flechas coordinado para inmovilizar defensores mientras otros grupos maniobraban a posiciones de flanqueo. Los nórdicos probaron sus tácticas tradicionales, cada una falló espectacularmente. Formaciones de muro de escudos no significaban nada cuando enemigos se negaban a cerrar a alcance de espada. Cargas de caballería, habían traído caballos, fracasaron en bosques donde los jinetes no podían ver, amenazas hasta demasiado tarde, armadura pesada que dominaba. Campos de batalla europeos se convirtió en sentencia de muerte al perseguir enemigos, que podían correr durante horas sin cansarse. Lo que siguió no fue una batalla, fue una clase magistral en guerra, asimétrica que no se vería en conflictos europeos durante siglos. Los guerreros indígenas desplegaron tácticas que parecían casi modernas, flechas de fuego por la noche, no dirigidas a guerreros nórdicos, sino a su estabilidad psicológica. Ataques aleatorios a intervalos irregulares, negando sueño, desgastando sistemáticamente la moral. Incursiones de suministro apuntando a almacenes de comida nórdicos, forzándolos a forrajear en territorio hostil. Retiradas fingidas atrayendo guerreros nórdicos, armados a persecuciones agotadoras, luego emboscando a los sobrevivientes dispersos y exhaustos. Los nórdicos se dieron cuenta con horror creciente de que estaban siendo lentamente estrangulados. Cada salida les costaba hombres irreemplazables. Cada día traía nuevas tácticas que no podían contrarrestar. Sus armas de hierro no significaban absolutamente nada si no podían traerlas a soportar contra un enemigo. La innovación táctica indígena era elegantemente simple pero militarmente revolucionaria. Negar sistemáticamente al enemigo todas sus fortalezas. La doctrina militar nórdica dependía de varios factores, todos los cuales fueron metódicamente negados. Combate cercano donde las armas de hierro dominaban. Nunca te involucres al alcance de espada. Batallas fijas donde la disciplina y formación importaban. Lucha a enfrentamientos fluidos donde el conocimiento del terreno triunfa sobre formación rígida. ¿Ventaja de armadura? Hazlos perseguir hasta que esa armadura se convierta en una carga fatal de peso y agotamiento por calor. Guerra psicológica a través de cargas de berserker. Contraataca con tus propias operaciones psicológicas. Guerreros, fantasma que atacaban sin advertencia y desaparecían sin rastro. Una saga registra un incidente particularmente revelador. Un grupo de guerreros nórdicos, persiguiendo ladrones de ganado, los persiguieron, profundo en el bosque. Los guerreros indígenas mantuvieron justo suficiente distancia para permanecer visibles, pero fuera de alcance. Durante horas la persecución continuó. Finalmente, guerreros nórdicos, exhaustos en cota de malla de 40 libras, colapsaron de agotamiento por calor y deshidratación. Los guerreros Que habían estado persiguiendo volvieron y los mataron a su gusto con piedras y garrotes, armadura de hierro, inucho contra trauma contundente.
cuando estás demasiado exhausto para defenderte. 0. Victorias vikingas mayores fueron registradas en 3 años de conflicto sostenido. Piensa en eso por un momento. Los mismos guerreros que habían conquistado reinos desde Irlanda hasta Rusia no podían ganar un solo enfrentamiento decisivo contra